Un carrito de compras o shopping cart es un vehículo de carga que se puede encontrar principalmente en supermercados y grandes superficies para que los clientes puedan transportar sus compras antes de pagar. También los hay domésticos que son propiedad del usuario y se utilizan para llevar la compra desde la tienda. ¿Quién no ha usado uno de estos? Pero apuesto que no se han detenido a pensar cómo es que pueden girar libre y fácilmente por donde queramos, y lo que es más genial, cómo es que se frenan cuando subimos o bajamos rampas eléctricas. Pues es gracias a estas ruedas o rodachinas que quizás no las tengan todos, pero que han despertado como siempre mi curiosidad y quise plasmar su forma en una imagen hecha con AutoCAD, tomándola como protagonista de este video y a ustedes como espectadores. Nuestro protagonista consiste en realidad de dos llantas, una gruesa y otra delgada, que es la que activa el mecanismo del frenado cuando se inserta en el surco de la escalera o rampa eléctrica. Como no encontré ninguna plantilla, trabajé con medidas de mi imaginación y abstracción. Esto es un buen ejercicio para ejercitar la memoria. Este es el resultado final y espero que lo disfruten. Como pueden ver, estoy trabajando con la versión 2015, pero ustedes pueden hacerlo con otras versiones, aunque no con las mismas ventajas. Nos cambiamos a modelado 3D. Por aquí también lo podemos hacer. Limpiamos el espacio de trabajo y opcionalmente le cambiamos su color. Escondemos la rejilla dando clic aquí o con F7. Con el comando unidades cambiamos la precisión a 2 dígitos y la escala a centímetros. Dando clic aquí activamos entrada dinámica y también referencia a objetos 2D. Activamos o desactivamos a medida que las vayamos necesitando. Oprimiendo la ruedita del mouse corremos el gizmo de coordenadas. Es un buen hábito ir guardando nuestro trabajo regularmente en un directorio del PC. Como siempre en mis tutoriales, el botón por defecto del mouse tiene sonido y el secundario, además de sonido, se representa con unos círculos concéntricos azules. Creamos estas capas con sus respectivos nombres y colores. Con la herramienta rectángulo trazamos uno de 8 centímetros por 16 centímetros. Doble clic en la ruedita del mouse para centrar. En vista isométrica lo seleccionamos y con la herramienta rotación 3D seleccionamos la elipse roja y giramos 90 grados. Forzamos el cursor y trazamos una línea de 20 centímetros.
Con la herramienta copiar la copiamos en todas las esquinas. Ahora seleccionamos el rectángulo y lo copiamos en esta esquina para completar un cubo. Nos pasamos a vista izquierda y con la herramienta círculo trazamos uno de 6 centímetros de radio. Con la herramienta desplazar la movemos a esta esquina. Cometí un error con el tamaño del círculo, que sería el de las llantas, así que por ahora solo nos sirve como referencia para hacer el soporte y al final haremos las llantas con su verdadero tamaño. Es normal cuando trabajamos sin medidas y en caliente. Trazamos perpendiculares a partir de su centro. Las desfasamos 3 centímetros respectivamente con la herramienta desfase. Desfasamos esta horizontal también 3 centímetros hacia abajo. 3 centímetros a la izquierda de esta vertical. Y alargamos estas con la herramienta alargar. La idea es que con una línea o polilínea dibujemos lo que sería el contorno del soporte uniendo estos puntos. Desde una vista isométrica trazamos líneas perpendiculares y las copiamos proyectándolo en la otra cara. Y lo juntamos con la herramienta juntar. Pero no es suficiente al querer hacer un desfase. Entonces, desde una vista frontal, con la herramienta rectángulo describimos un rectángulo. Ahora sí, lo desfasamos 1 centímetro hacia adentro. Este es el grosor del soporte. Alargamos esto hasta aquí porque lo vamos a utilizar como plano de corte para abrir la cavidad interna donde van las llantas. En vista izquierda lo desplazamos hasta aquí con control más las flechas del teclado. Aunque no es relevante, por cuanto todo plano de corte desaparece. Desde la pestaña Visualizar nos cambiamos a Coordenadas Universales y en la pestaña Inicio con la herramienta Círculo dibujamos uno aquí con radio de 5 centímetros. Desde una vista superior lo posicionamos en el otro extremo. Creo que debería ser más grande, de unos 8 centímetros de radio. Borramos este. O de 7, ¿no? En rayos X extrudimos el rectángulo exterior 17 centímetros. Desde una vista izquierda subimos el círculo, no tanto, y lo extrudimos hasta abajo. En isométrica y con la herramienta empalme empalmamos estas esquinas con un radio de 0.3 centímetros. Antes nos pasamos a coordenadas universales. Hacemos un cubo de 15 por 15 y con una altura suficiente que nos sirva como plano de corte inclinado. En vista izquierda
Con la herramienta giro lo inclinamos alineándolo con esta diagonal. Pero antes lo retiramos porque nos falta extruir el primer plano de corte. ¿Recuerdan el de la cavidad de las llantas? Lo seleccionamos, extrudimos y aplicamos diferencia con la herramienta sólido diferencia, así. Clic aquí, clic aquí, clic secundario, clic aquí y clic secundario. En una vista izquierda alámbrica terminamos de posicionar el segundo plano de corte. Probamos su alineación en todas las vistas. Y con rayos X y la herramienta diferencia cortamos de nuevo. Así debe quedar. Empalmamos esta arista con un radio de 0.2 centímetros. Dibujamos un círculo con centro aquí y un radio de 7 centímetros. Esta será la balinera o el rodamiento superior. La seleccionamos y con la herramienta extrusión la elevamos 4 centímetros. Empalmamos esta arista con un radio de 2 centímetros. Y la inferior con un radio de 1 centímetro. Nos pasamos a vista izquierda para dibujar una ranura proporcionalmente. La alineamos o posicionamos. Encendemos la capa de la llanta y con la herramienta polígono dibujamos lo que sería la cabeza de un tornillo hexagonal, o sea, de 6 lados. Con la herramienta orto nos ayudamos para centrarlo. Debemos hacer lo mismo en el otro lado del soporte. Extruimos .2 centímetros el hexágono y al rectángulo le practicamos una extrusión suficiente. Nos pasamos a vista frontal para alinearlos. Con la herramienta diferencia restamos para lograr este efecto de relieve hundido. Si alumbramos las llantas, observamos la posición perfecta del tornillo en el centro de las mismas. Tenemos que dibujar la ranura y el tornillo en el otro lado del soporte.
Con orto encendido con la herramienta copiar, copiamos aquí. En vista frontal lo posicionamos. Nos pasamos a coordenadas universales. Con la ranura debemos copiar el rectángulo, extrudirlo, posicionarlo y practicar diferencia. Seleccionamos el tornillo para ponerlo en su capa respectiva. Observen que las llantas quedaron muy pequeñas por cuanto nos sobra todo este espacio. Como ya las había hecho, creé dos nuevas capas para que vean cómo las hice con su tamaño ideal. Las apagamos todas a excepción de las guías. En vista izquierda dibujamos un círculo de 7.5 centímetros de radio. Dibujamos otro círculo de 6 centímetros de radio y otro de 5.5 centímetros de radio. Esto define el rin de la llanta. Extrudimos la primera 1 centímetro a la derecha, la segunda lo suficiente hacia la izquierda porque va a servir de corte y la tercera de 0.5 centímetros hacia la izquierda. En una vista izquierda y alámbrica retiramos un poco el rin, desplazamos esto con el fin de hacer una ranura suficiente para el rin, practicando una diferencia y luego posicionándolo en medio de esta. Con la herramienta allanar, que se consigue dando clic en empalmar, allanamos estas aristas con una distancia de 0.2 centímetros para ambas aristas. Así debe quedar. En vista frontal, desfasamos esta auxiliar 1 centímetro, que es el grosor del soporte, y después 0.5 centímetros, que es la distancia que dejé entre el soporte y las llantas. En vista izquierda, seleccionamos todo y alineamos. Seleccionamos la llanta y la ponemos en su respectiva capa. Con el rin hacemos lo mismo.
Alineamos la llanta y el rin con la auxiliar. Terminamos de alinear y apagamos sus capas. Recuerden que son dos llantas, por cuanto vamos a hacer la segunda con el mismo radio de 7.5 centímetros, la misma posición, el mismo rin, pero con un grosor o extrusión de 4 centímetros. Extruimos el plano de corte y el rin tendrá los mismos 0.5 centímetros. Practicamos diferencia y lo posicionamos en su ranura. Seleccionamos y posicionamos en sus respectivas capas. Solo creé una capa para los dos rines, así que mucho ojo con confundirse con el de la primera llanta. Ustedes, como son más ordenados, harán una capa para cada rin. Empalmamos sus aristas con un radio de 0.5 centímetros. Estas medidas yo me las inventé. Ustedes pueden hacer lo mismo. Seleccionamos la llanta y su rin y la giramos 180 grados. Ya ustedes saben cuál es la herramienta para hacer esto. En vista frontal ya he generado las auxiliares que nos ayudan a posicionarla. Apagamos guías y alumbramos las demás. El piso se los dejo de tarea. En explorador de materiales elegimos los que queramos y los subimos dando clic aquí. En enlazar por capas pueden ver los que yo elegí para las diferentes partes del proyecto. No queda más sino encontrar una buena vista y perspectiva para renderizar y obtener imágenes como estas. Adopten este buen hábito de ser curiosos y siempre preguntarse cómo funcionan las cosas que nos rodean. No pierdan la creatividad y el sentido del asombro ante un buen diseño. No traguen entero.